Hola, hola chicos, bienvenidos. Espero estén teniendo un bonito día, ¿verdad? Un saludo, ¿verdad? Siempre de mi parte. Espero se encuentren muy bien allí en sus casitas y estemos listos, ¿verdad? Para una nueva semana, un nuevo tema, ¿verdad? Un nuevo aprendizaje. Pues como tienen allí en su presentación, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando esta semana se titula, perdón, La cultura en América Latina. Entonces lo que vamos a estar estudiando y hablando, ¿verdad? Es características de la cultura, ¿verdad? Latinoamericana. Nosotros sabemos, ¿verdad, chicos? Que esto de la cultura americana, ¿verdad? Es algo bien extenso, bien grande, en donde ha habido una problemática y la problemática es sobre identidad cultural, ¿verdad? En América Latina, que ha sido muy cuestionada, ¿verdad? Y muy discutida allá en el siglo XX, ¿verdad? Eh, Antes de seguir, ¿verdad? Con la explicación, recordemos esto un poquito. América Latina o Latinoamérica, ¿verdad? Comprende desde México, el país de México, Centroamérica y toda América del Sur, ¿verdad? Esos países comprenden a América Latina o Latinoamérica. Entonces, la mayoría de los países, ¿verdad? De esta región del continente americano, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que comparten muchas cosas, tienen muchas cosas en común, ¿verdad? Ya sea como la lengua, ¿verdad? Tanto la española como la portuguesa, ¿verdad? De raíz latina, ¿verdad? Aunque también se encuentran países, ¿verdad?, en los que se usa una lengua anglosajona, o sea, el inglés. Entonces, todos estos países, ¿verdad?, comparten historia, comparten problemas, comparten culturas, comparten tradiciones, podemos decir, ¿verdad? Y presentan características propias, ¿verdad? A cada una de las naciones que lo integran. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una unidad, ¿verdad? Pero también, aunque tengamos muchas características propias, ¿verdad? Muchos elementos en comunes, también existe la diversidad e individualidad, ¿verdad? Cuando nos referimos a la geografía. Entonces, sí, aquí lo vamos a explicar, ¿verdad? De manera en general, de manera externa, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cada país, ¿verdad? Tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, ¿verdad? Tiene su propia gastronomía, su propia cultura, pero el resto, todos los países de América Latina comparten algunas características propias, ¿verdad? Hay cosas en las que somos muy similares, como por ejemplo en nuestra lengua, ¿verdad? Los que hablamos el español, entonces compartimos cosas en común. Entonces, actualmente en América Latina, ¿verdad? Hay una rica herencia cultural, ¿verdad? Y esto es el proceso desde que vienen, desde que ya estaba habitado nuestro continente, perdón, luego viene el proceso de conquista, luego colonización, independencia, entonces el mestizaje, el sincretismo, ¿verdad? El mestizaje entre las razas, eso, ¿verdad? Ha venido estructurando a lo largo del tiempo una historia o una herencia cultural muy rica, perdón, en los países de América Latina, ¿verdad? Entonces, después de la conquista de los españoles, ¿verdad? Obviamente viene lo que nosotros conocemos como la colonización social, que es cuando ya viene el mestizaje, ¿verdad? Españoles con indígenas, negros con indígenas, indígenas con negros y así sucesivamente. Entonces aquí viene la compenetración de sangre y de culturas, cosas diferentes, cosas que traían, que los indígenas enseñaron, cosas que los negros sabían, cosas que los españoles sabían, entonces se vuelve una mezcla de cultura. Por eso América Latina tiene una herencia cultural muy rica que se ha venido, ¿verdad?, en crecimiento desde el tiempo de la conquista. Entonces, así como los conquistadores, como le expliqué, ¿verdad? Se mezclan con el indígena, entonces allí empieza, ¿verdad? Una nueva cultura, comienza algo nuevo, ¿verdad? Algo que ya pertenece al pueblo, ¿verdad? Como las artesanías, el trabajo, ¿verdad? La conducta, el modo de ser, entonces así se viene impregnando la conducta. Perdón, la cultura latinoamericana. Recordemos que durante la conquista, ¿verdad? En ese proceso, los españoles trajeron campesinos, trajeron artesanos, trajeron personas que sabían en muchos ámbitos, ¿verdad? Entonces, todas esas personas enseñaban un poquito de su tierra. Entonces, así se viene creando, ¿verdad?, la cultura en América Latina. Por eso les hablo que es una cultura muy parecida, ¿verdad?
en las que tenemos los países de América Latina, ¿verdad? Características propias también de nuestro país, pero también tenemos características en común con el resto de los países, ¿verdad? Eso es algo muy bonito, ¿verdad? Porque conocemos diferentes tipos de cultura. Ahora bien, recordemos algo en el periodo de colonización. Los estoy llevando un poquito, ¿verdad? A que recuerden en la colonización de los españoles. Nosotros recordemos que los conquistadores, ¿verdad? Impusieron o se apoderaron o se volvieron controladores, ¿verdad? En cuanto al poder, o sea que ellos dominaban en todas las formas, tanto perdón, política, económica, social e ideológica, ¿verdad? Recordemos que en la ideológica, ¿verdad? Ellos nos enseñaron la religión católica como religión central, ¿verdad? Ellos nos implantaron la lengua castellana y bueno, y los que conquistaron los países, los portugueses, ¿verdad? Enseñaron la lengua portugués, ¿verdad? Entonces eso ya se vuelve parte de nuestra cultura, ¿verdad? Por excelencia. Nos enseñaron cómo relacionarnos, nos enseñaron de armas, entonces todas esas cosas, ¿verdad? Vienen a formar parte de una cultura, tanto de cultura material como de cultura inmaterial. En este caso es la cultura inmaterial, porque es algo ideológico, algo de ideas, ¿verdad? Igual que los esclavos negros que venían de África, ¿verdad? Entonces ellos también hicieron una combinación de sus dioses, de sus religiones, ¿verdad? Entonces la aparición del negro, entonces también viene a ser algo protagónico, ¿verdad? En la mezcla tanto de los ritmos musicales, ¿verdad? Africanos como en la comida. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta que por eso tenemos características en comunes. ¿Verdad? Porque al momento en que se hace el mestizaje, entonces tanto el indígena como el negro, el español con el negro con el indígena, entonces allí se juntaron dos culturas, entonces ahí es donde viene, ¿verdad?, la formación de la cultura en América Latina. Entonces, ¿cuáles son esos elementos propios de nuestra comunidad? Estoy hablando de América Latina en general. ¿Cuáles son esos elementos propios de cada comunidad? Cada país en América Latina tiene tradiciones y costumbres, tiene leyendas, tiene bailes tradicionales, tiene ferias tradicionales, hay artesanía, hay gastronomía. Entonces a todos nos vinieron a dejar, ¿verdad? Durante el tiempo, el proceso de conquista y colonización. Por eso nuestra cultura, ¿verdad? Se ha venido no solo de nuestro país, sino de los países de América Latina, se ha venido, ¿verdad? En proceso, en crecimiento, ¿verdad? Por eso decimos que la cultura de América Latina, ¿verdad? Es muy parecida, tiene características propias y ya vimos que esas características propias son las tradiciones, las costumbres, las leyendas, bailes, ferias tradicionales, artesanías y gastronomía. Entonces nosotros podemos decir, ¿verdad?, que en su mayoría las naciones de Latinoamérica alcanzaron la independencia política, ¿verdad?, a comienzos del siglo XIX, cuando ya, ¿verdad?, la historia nos relata cuando ya no quieren ser parte del dominio español, entonces allí es cuando viene, ¿verdad?, la independencia política, ¿verdad? Y los más relegados, ¿verdad?, lo lograron en el siglo XX, o sea, los que se quedaron atrás lograron la independencia, ¿verdad?, mucho tiempo después, en el siglo XX. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y comparamos, chicos, nos damos cuenta que los países de América Latina, ¿verdad? Tenemos características propias en común, elementos culturales propios en común, pero también cada país, ¿verdad?, tiene sus propios elementos. Entonces, espero les haya gustado mucho el tema. Vamos a estar trabajando, ¿verdad?, e investigando más sobre estas situaciones, así que estén muy pendientes sobre las asignaciones en la plataforma y cualquier duda o pregunta que tengamos, pues no duden en escribirme. Que pasen un bonito día.